Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos en los que tu corazón se rompe tan fuerte que el sonido se silencia. Para mí, ese momento llegó un domingo por la tarde, cuando desperté de una siesta y descubrí que mi propio pelo había sido cortado sin mi permiso. Mi nombre es Pilar Ruiz. Tengo 58 años. Y lo que estoy a punto de contarte es algo que jamás imaginé que experimentaría. Esa tarde, el sol entraba a raudales por la ventana de mi dormitorio. Había dormido apenas una hora. Estaba cansada. Había pasado la mañana preparando un clásico cordero asado y patatas panaderas para la cena familiar del domingo. Justo como siempre hacía, mi hijo Héctor y su esposa Laura vivían en la casa que mi difunto marido me dejó en el barrio de Pozuelo, una casa con jardín trasero, enredaderas de bugambilla roja brillante, y ese tenue olor a madera antigua que nunca se va del todo. Cuando abrí los ojos, sentí algo extraño, un peso diferente sobre mi cabeza. Me pasé las manos por el pelo. Y no estaba. Bueno, sí estaba, pero no como antes. Mi cabello largo, que me llegaba a la cintura y que había cuidado durante más de 30 años. Estaba corto, muy corto, a la altura de los hombros, desigual, como si alguien hubiera tomado unas tijeras sin ningún cuidado. Me levanté de un salto. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Corrí al espejo del baño, y allí estaba, mi pelo, mi hermoso cabello que cepillaba cada mañana con aceite de almendras. Estaba mutilado. Salí temblando del dormitorio. Héctor y Laura estaban en el salón. Ella tenía una sonrisa que aún veo cuando cierro los ojos. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi pelo?, pregunté con la voz quebrada. Laura se cruzó de brazos y dijo con esa voz fría que ya conocía: así es como aprendes cuál es tu lugar. No podía creerlo. Miré a mi hijo, a mi Héctor, el niño que llevé en brazos, al que consolé por las noches cuando tenía pesadillas, aquel al que sostuve cuando su padre murió. Mamá, no exageres, dijo sin levantarse del sillón. Eras demasiado mayor para tener el pelo tan largo, te hacía parecer anticuada. Laura solo quería ayudarte. ¿Ayudarme? Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Me tragué las lágrimas. Volví a mi dormitorio, cerré la puerta, y allí, frente al espejo, con mi pelo arruinado, cayendo en mechones desiguales sobre mis hombros, tomé una decisión, pero eso viene después, porque lo que hice 3 días más tarde los puso de rodillas frente a mí, llorando, rogando por mi perdón, y todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Alguna vez alguien en quien confiaste te hizo algo que jamás imaginaste? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerla. Antes de contarte lo que pasó después, necesito que me conozcas. Necesito que entiendas quién era yo antes de aquella tarde de domingo. Mi nombre completo es Pilar Ruiz Fernández. Nací en Sevilla, en una familia de comerciantes textiles. Mi padre era dueño de una tienda que vendía telas finas en el centro. Crecí entre rollos de seda, lino y algodón egipcio. Aprendí desde niña que las cosas de calidad se cuidan, se respetan y se conservan. A los 23 años, conocí a Roberto Ferrer en una boda. Era ingeniero civil, 10 años mayor que yo. Un hombre serio, trabajador y de palabra. Nos casamos 6 meses después. Fue uno de esos matrimonios que ya no existen. Uno que se construye despacio, con café por las mañanas y largas conversaciones en el balcón. Roberto y yo compramos la casa de Pozuelo cuando Héctor apenas tenía 2 años. Era una casa de 2 plantas con un jardín trasero, donde planté bugambillas, jazmines y un limonero que aún da frutos cada primavera. Héctor aprendió a caminar allí. Allí celebramos sus cumpleaños. Roberto y yo envejecimos juntos allí. Mi pelo, mi cabello largo, era parte de esa vida. Roberto me lo trenzaba los domingos, mientras veíamos películas antiguas. Decía que era lo más bonito de mí. Cuando murió hace 5 años de un infarto fulminante, decidí no cortármelo jamás. Era mi manera de mantenerlo cerca. Cada mañana, al cepillar esos largos mechones plateados, sentía que Roberto seguía allí, en alguna parte. Héctor fue nuestro único hijo. Lo amamos por completo, quizás demasiado. Cuando terminó el bachillerato,
Le pagamos la universidad privada. Estudió administración de empresas. Aunque nunca encontró realmente su camino. Tuvo varios trabajos. Ninguno duró mucho. Siempre había una razón. El jefe era injusto. El horario era muy duro. El sueldo no era suficiente. Luego conoció a Laura en una fiesta. Ella era más joven, de una familia de fuera de Madrid. Al principio, me pareció simpática. Hablaba mucho. Se reía fuerte. Vestía ropa ajustada y perfumes caros. Pero había algo en sus ojos, algo que no lograba descifrar. Se casaron rápido, muy rápido, y cuando Héctor me dijo que necesitaban un lugar para vivir mientras se establecían, no dudé. La casa era grande, yo vivía sola. Pensé que sería maravilloso volver a tener compañía, que volvería a preparar comidas familiares los domingos, que la casa volvería a oler a bollos dulces y café de puchero por las mañanas. También empecé a ayudarles económicamente. 2,000 euros mensuales. No era una cantidad pequeña, pero tampoco me hacía daño. Roberto me dejó una buena pensión y algunos ahorros. Pensé, es mi hijo, es mi sangre. ¿Para qué necesito yo el dinero si no es para ayudarle? Los primeros meses fueron buenos. Laura cocinaba a veces. Héctor me abrazaba y me decía, gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti, pero poco a poco. Algo cambió. Laura empezó con los comentarios. Pequeños, sutiles, como agujas invisibles. Ay, suegra, va a salir así. Ese vestido está pasado de moda. Pilar, sin ofender. Pero tu comida es muy tradicional. La gente ahora come más ligero. Sigues usando esa crema. Hay otras mucho mejores en el spa al que voy. Héctor no decía nada. Solo asentía. O, peor, se reía. Y yo me callaba, porque una madre siempre encuentra una manera de justificar a sus hijos. Pensaba, son jóvenes, están estresados, se están adaptando. Pero aquella tarde, al despertar sin mi pelo y escuchar esas palabras, frías como el hielo, así es como aprendes cuál es tu lugar, supe que ya no había justificación posible. Algo dentro de mí se rompió, y cuando algo se rompe en una mujer de 58 años que lo ha dado todo, que ha amado sin límites, que ha perdonado incansablemente, no se repara de la misma manera. ¿Alguna vez permitiste que alguien cruzara tus límites? Solo por amor. Escríbelo en los comentarios. No estás sola. Las fracturas nunca ocurren de golpe. Llegan como pequeñas grietas en un muro que creías sólido, y cuando finalmente te das cuenta, es demasiado tarde. El muro está a punto de caer. Aquella noche de domingo, después de lo de mi pelo, no salí de mi dormitorio. No bajé a cenar. No quería ver a nadie. Me senté al borde de la cama, con las manos temblando, recogiendo los mechones de pelo que habían caído sobre la almohada. Eran tantos, mechones largos, plateados, suaves, 30 años de cuidados, apretados sin fuerza sobre el edredón blanco que Roberto me regaló en nuestro 20 aniversario. Escuché risas abajo. Risas. Laura y Héctor estaban viendo la televisión como si nada hubiera pasado, como si cortar el pelo a una mujer mientras duerme fuera normal, algo sin importancia. Intenté llorar, pero no pude. Había algo más fuerte que las lágrimas. Algo frío y denso se estaba instalando en mi pecho. Aún no sabía qué era, pero lo sentía crecer. A la mañana siguiente, lunes, me levanté temprano. Me miré al espejo otra vez. Mi pelo seguía allí, corto, desigual, como una herida abierta. Intenté arreglármelo con las manos, pero no había manera. Tendría que ir a una peluquería, tendría que explicarle a alguien lo que había pasado. Y eso me daba vergüenza. ¿Cómo le dices a una estilista que tu propia nuera te cortó el pelo mientras dormías? ¿Cómo explicas que tu hijo no hizo nada para evitarlo? Bajé las escaleras despacio. Laura estaba en la cocina bebiendo café, mirando su móvil. Llevaba puesto un pijama de seda rosa que nunca había visto. Seguro que era caro. Seguro que lo compró con el dinero que les daba cada mes. Buenos días, suegra, dijo sin levantar la vista. No contesté. Me serví mi café en silencio.
Las manos me temblaban tanto que derramé un poco sobre la mesa. Laura suspiró. Ay, Pilar, no te lo tomes tan personal. Solo era pelo. Ya crecerá. Solo pelo. 30 años de recuerdos. 30 años de Roberto trenzándolo con cuidado. 30 años de identidad. Y para ella, era solo pelo. Quise decir algo. Quise gritar que no tenía derecho, que esa era mi casa, que yo los estaba manteniendo. Pero las palabras no me salían. Me quedé allí, frente a la encimera, sintiendo el café enfriarse en mis manos. Héctor bajó media hora más tarde. Estaba recién duchado, con esa colonia que siempre usaba y que yo le compraba cada Navidad. Me vio y sonrió. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Dormí bien, como si nada. Como si mi vida no hubiera cambiado el día anterior. Héctor, dije con la voz más firme que pude, necesito hablar contigo. Se sirvió zumo de naranja. Se sentó a la mesa. Dime. Lo que pasó ayer, lo que hizo Laura. No estuvo bien. Laura levantó la vista de su móvil. Entrecerró los ojos. Que no estuvo bien. Suegra. Ayudarte a verte mejor. A deshacerte de ese look de señora mayor y anticuada. No me pediste permiso, dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Entraste en mi dormitorio mientras dormía. Cortaste mi pelo sin mi consentimiento. Eso no es ayudar. Eso es. ¿Eso es qué? Preguntó Laura, poniéndose de pie. ¿Violencia? Abuso. Por favor, Pilar. No exageres. Te hice un favor. Y si no puedes verlo, el problema es tuyo. Miré a Héctor. Esperé a que dijera algo, a que me defendiera, a que dijera, Laura, mi madre tiene razón, lo que hiciste estuvo mal, pero no dijo nada de eso. Mamá, dijo en un tono cansado, en serio, ya basta, ya pasó, no lo conviertas en un drama. Laura solo quería ayudarte. Además, ya eras muy mayor para tener el pelo tan largo. Era, no sé, raro, raro. Mi pelo, mi identidad, mi forma de mantener vivo a Roberto. Era raro. Sentí que algo se desprendía dentro de mí, como cuando una raíz vieja se suelta de la tierra y ya no hay forma de volver a plantarla. No dije nada más. Subí las escaleras, agarré mi bolso, salí de la casa, caminé hasta la avenida y tomé un taxi. Le pedí al conductor que me llevara a la peluquería a la que iba hacía años, un lugar pequeño, discreto, donde doña Carmen siempre me trataba con amabilidad. Cuando entré, Carmen me vio y su cara cambió. Ay, Pilar, ¿qué te ha pasado? Le conté todo, palabra por palabra, y mientras hablaba, sentí que las lágrimas finalmente empezaban a caer. Lloré como no había llorado en 5 años. Desde la muerte de Roberto, Carmen no dijo nada, solo me abrazó. Luego me sentó en el sillón, me lavó el pelo con agua tibia y aceite de lavanda, y empezó a arreglarlo. No podemos salvarlo todo, dijo suavemente, pero voy a conseguir que se vea lo mejor posible. Cuando terminó, me miré al espejo. Ya no era yo, o, mejor dicho, era una versión de mí que no conocía. El pelo corto, apenas por debajo de las orejas, me hacía ver diferente, mayor, vulnerable. Pero también algo más, algo que aún no entendía. Gracias, Carmen, dije. Ella me apretó el hombro. Pilar, escúchame bien, he visto mucho en mi vida, y lo que te hicieron no es normal. No es amor, es control. Y si no pones límites ahora, van a seguir quitándote trozos de ti hasta que no quede nada. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el camino de vuelta a casa. Cuando llegué, el salón estaba vacío. Subí a mi dormitorio y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama, saqué de la cómoda un sobre de papel manila donde guardaba documentos importantes, las escrituras, los papeles del banco, mi testamento. Y allí, en silencio, empecé a leer. La casa estaba a mi nombre por completo. Roberto me la dejó en el testamento. Héctor no tenía ningún derecho legal sobre ella. Ninguno. También revisé mis extractos bancarios. Los 2,000 euros mensuales que transfería a la cuenta de Héctor. 12 meses al año, 24,000 euros en total durante los 2 años que llevaban viviendo conmigo. Cerré los ojos,
Respiré hondo y tomé una decisión. Pero no actuaría de inmediato. No, eso sería emocional, impulsivo. Yo no era así. Había aprendido de Roberto que las decisiones importantes se toman con la cabeza fría, con claridad, con estrategia. Esperaría 3 días. 3 días para asegurarme de que esto no era solo dolor. 3 días para confirmar que no había vuelta atrás. 3 días para ver si Héctor, mi único hijo, el niño que llevé en brazos, se disculpaba, si mostraba siquiera un poco de arrepentimiento. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Aquella noche, durante la cena, Laura preparó pasta. Se sentó a la mesa como si fuera la dueña de la casa. Héctor habló de un nuevo negocio que quería emprender. Necesitaba dinero, más dinero. Comí en silencio, los observé. Me reí cuando tocaba reír, asentí. Cuando tocaba asentir. Pero por dentro, algo había cambiado, y ellos aún no lo sabían. Mientras cuento todo esto, pienso dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto. Los 2 días siguientes fueron extraños. Como vivir en una obra de teatro donde todos fingíamos que no había pasado nada. Yo fingía que todo estaba bien, Laura fingía que me había hecho un favor, y Héctor fingía que su madre no estaba rota por dentro. La mañana del martes, me desperté temprano como siempre. Preparé el desayuno, tortilla de patatas, tostadas con jamón ibérico y un poco de queso manchego. El olor inundó toda la casa. Era un olor que me recordaba a mi infancia, a las mañanas en Sevilla, a cuando mi madre me enseñó a cocinar. Laura bajó a las 10. 00. Llevaba puesto uno de esos pijamas de diseño que venden en tiendas de lujo. Se sentó a la mesa y miró el plato que le había servido. Ay, suegra. Tortilla otra vez. Te dije que estoy cuidando la figura. Esto tiene demasiadas calorías. No dije nada. Le quité el plato. Le preparé un batido verde justo como a ella le gustaba. Fresa, espinaca, plátano, leche de almendras. Lo licué lentamente, sintiendo cómo cada movimiento de mis manos era mecánico, automático. Ni siquiera dio las gracias. Héctor apareció media hora más tarde. Besó a Laura en la frente. Apenas me miró. Mamá, ¿puedes planchar mi camisa azul? La necesito para una entrevista. Claro, hijo. Subí a su dormitorio. La cama estaba sin hacer. Ropa tirada en el suelo. Botellas de agua vacías en la mesilla. Recogí todo. Hice la cama. Planché la camisa. Doblé su ropa limpia. Y mientras lo hacía, me pregunté, ¿cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su sirvienta? ¿En qué momento pasó eso? No recordaba el momento exacto. Había sido gradual, tan gradual que no me di cuenta. Primero fue, mamá, ¿me ayudas con esto? Luego fue, mamá, hazme esto. Y finalmente, fue, mamá, necesito que hagas esto ahora. Y yo siempre decía, sí, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Se sacrifican, desaparecen, se vuelven sombras para que sus hijos puedan brillar. O eso creía yo. Aquella tarde, mientras limpiaba el salón, encontré algo debajo del sofá. Una revista inmobiliaria. Estaba marcada con rotulador amarillo en varias páginas. Pisos en la Castellana, casas en la Moraleja, precios altos, muy altos. Había una nota escrita a mano en el margen, letra de Laura. Con la venta de la casa de la vieja, esto es perfectamente asequible. 3 dormitorios, terraza, gimnasio. Héctor, ¿qué opinas? La vieja, así me llamaba, y estaban planeando vender mi casa, la casa que Roberto y yo compramos juntos. La casa donde creció mi hijo. La casa donde estaban mis recuerdos, mis bugambillas, mi limonero. Querían venderla. Cerré la revista despacio. La puse de nuevo debajo del sofá, exactamente donde la había encontrado. Mis manos ya no temblaban. Ya no sentía ganas de llorar. Sentía algo peor, algo frío, algo que nunca antes había sentido. Claridad, esa noche, preparé la cena, pollo en pepitoria, arroz blanco y pan de pueblo. Me tomó 3 horas, 3 horas en las que mis manos se movieron solas, en las que mi mente repasaba una y otra vez esa frase escrita con rotulador amarillo,
con la venta de la casa de la vieja. Cuando Héctor y Laura se sentaron a cenar, los observé. Los observé de verdad, como si los estuviera viendo por primera vez. Laura comía rápido, revisando su móvil entre bocado y bocado. Héctor habló de la entrevista de trabajo. No le había ido bien, nunca le iba bien. Siempre había una excusa. El tipo era un idiota, mamá. Me preguntó cosas absurdas, como si yo no supiera hacer mi trabajo. Tranquilo, hijo, ya vendrá algo mejor. Él suspiró. Sí, pero mientras, mamá, ¿crees que podrías aumentar un poco la ayuda este mes? Necesitamos comprar algunas cosas para la casa. Para la casa. Mi casa. La que querían vender. Sonreí. ¿Cuánto necesitan? No sé. Unos 500 euros extra. Solo este mes. Solo este mes. La misma frase que había escuchado durante los últimos 6 meses. Claro, hijo, mañana te lo transfiero. Laura levantó la vista del móvil y me miró fijamente. Había algo en sus ojos, algo cercano al triunfo, como si hubiera ganado algo. Gracias, suegra, eres muy generosa, generosa. Terminamos de cenar. Retiré los platos, lavé todo. Limpié la cocina. Subí a mi dormitorio. Y allí, sentada en mi cama, saqué de nuevo los documentos. Las escrituras, los extractos bancarios, el testamento de Roberto. Había una carta también, una carta que Roberto me dejó antes de morir. La había escrito cuando supo que su corazón estaba fallando, cuando supo que no le quedaba mucho tiempo. La abrí con cuidado. Llevaba meses sin leerla. Mi querida Pilar, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, y aunque me duela dejarte, sé que eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Te dejo la casa porque es tuya, la construimos juntos. Es tu santuario. No permitas que nadie te la quite, ni siquiera Héctor. Ámalo, guíalo, pero no permitas que te consuma. A veces, el mayor amor que podemos dar es decir que no, porque decir sí a todo no es amor, es miedo, es cobardía. Sé valiente, mi amor, sé la mujer que siempre admiré, tuyo siempre, Roberto. Cerré la carta, las lágrimas, al fin, llegaron. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de vergüenza, de reconocimiento. Roberto tenía razón. Había tenido miedo, miedo de que Héctor me dejara, miedo de quedarme sola, miedo de perder el único pedazo de familia que me quedaba. Y ese miedo me había convertido en esto, en una mujer que permitía que le cortaran el pelo mientras dormía, en una mujer que cocinaba, limpiaba y pagaba facturas mientras la llamaban la vieja y planeaban vender su casa. Ya no más. El miércoles amaneció nublado. Había llovido a primera hora y el jardín olía a tierra mojada. Las bugambillas rojas brillaban con las gotas de lluvia, aferradas aún a sus pétalos. Desayuné sola, café solo, sin azúcar. Necesitaba sentir el sabor amargo, necesitaba mantenerme despierta, alerta. Laura apareció a mediodía. Suegra, me voy a salir. Voy al spa con unas amigas. No me esperes para comer. Que te diviertas. Héctor se fue poco después. Otra entrevista. Otra oportunidad que, probablemente, no saldría. Me quedé sola en la casa. Y allí, en el silencio de mi propio salón, tomé el teléfono. Marqué el número de mi abogado, el señor Velasco, un hombre mayor que había trabajado con Roberto durante años. Señor Velasco, soy Pilar Ruiz Fernández. Señora Pilar, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Necesito verlo mañana. Es urgente. Por supuesto. ¿Qué hora le viene bien? Las 10:00 de la mañana. Y señor Velasco, necesito que me prepare unos documentos, un aviso de desalojo, y quiero cancelar una transferencia bancaria recurrente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Pilar, ¿está segura? Completamente segura. Colgué el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía de manera constante. Calma. Mañana sería jueves, el tercer día. Y ese día lo cambiaría todo. Aún me pregunto si tomé la decisión correcta. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dímelo en los comentarios.
El jueves amaneció con un cielo limpio, de esos cielos azules de Madrid, que parecen recién lavados. No había dormido bien. Pasé la noche dando vueltas, repasando mentalmente cada paso que daría ese día. Me levanté a las 6:00 de la mañana. Me duché despacio. Elegí mi ropa con cuidado. Un vestido azul marino que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Zapatos cerrados. Un collar de perlas que heredé de mi madre. Quería verme digna, firme, no como una mujer derrotada. Bajé a la cocina e hice café, solo para mí. No preparé desayuno para nadie más. Laura apareció a las 9, bostezando, con el pelo revuelto. Buenos días, suegra. No hay desayuno. No preparé nada hoy. Tengo que salir. Ella levantó una ceja. ¿Salir a dónde? Si puede saberse. Asuntos personales. No dije nada más. Agarré mi bolso, mis llaves, y salí. El aire fresco me golpeó la cara. Respiré hondo. Sentí mis pulmones llenarse de oxígeno nuevo, limpio, como si hubiera estado respirando aire viciado durante días sin darme cuenta. Tomé un taxi hasta la oficina del señor Velasco. Estaba en el barrio de Chamberí, en un edificio antiguo que aún tenía ascensor de jaula. Subí al tercer piso. La secretaria me recibió con una sonrisa. Señora Pilar, el letrado la está esperando. Entré en el despacho. El señor Velasco se puso de pie. Era un hombre de casi 70 años, de pelo canoso, con gafas gruesas y una expresión siempre amable. Señora Pilar, por favor, pase, siéntese. Me senté frente a su escritorio de madera oscura. Había papeles apilados por todas partes. Libros de leyes en las estanterías. Una fotografía de su esposa en un marco dorado. Señor Velasco, gracias por atenderme tan rápido. Para usted, siempre. Además, debo confesar que su llamada me preocupó. Usted nunca pide nada urgente. Respiré hondo. Necesito que me prepare 2 documentos. El primero es un aviso de desalojo. Tengo a 2 personas viviendo en mi casa sin contrato de alquiler. Quiero que se vayan. Él tomó su bolígrafo. Empezó a escribir. Nombres: Héctor Ruiz Fernández, mi hijo, y Laura Campos Mendoza, su esposa. El bolígrafo se detuvo. El abogado levantó la vista. Su hijo, sí. Hubo un largo silencio. Pude verlo procesando la información, tratando de entender qué había pasado para que una madre llegara a ese punto. Señora Pilar, ¿está segura? Una decisión así es complicada, emocionalmente complicada. Estoy segura. Puedo preguntar qué sucedió. Le conté todo. Desde el día que desperté sin mi pelo hasta la revista que encontré bajo el sofá. Le hablé de los 2,000 euros al mes. De cómo me sentía en mi propia casa. De cómo me llamaban. De cómo planeaban venderla. Mientras hablaba, sentí que las palabras salían con más facilidad de lo que esperaba, como si hubiera estado esperando meses para decirlas en voz alta, para que alguien me escuchara, para que alguien validara lo que estaba sintiendo. El señor Velasco no me interrumpió, escuchó todo. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Señora Pilar, lo que me cuenta es grave, muy grave, no solo legalmente, moralmente. Lo sé, la casa está completamente a su nombre. Usted tiene todo el derecho a pedirles que se vayan, pero hay un proceso. Legalmente, debo darles 30 días de preaviso. 30 días, sí, es la ley, pero ¿puedo preparar el documento hoy mismo? Se lo entrego personalmente mañana si lo desea, asentí, y la transferencia bancaria. Eso es más sencillo. Puede cancelarla de inmediato hoy mismo si lo desea. Solo necesito que me firme una autorización, y yo me encargo de todo con el banco. Sacó un documento. Lo leí con cuidado. Era una cancelación de transferencia automática. Firmé sin dudar. Jejo, die, cancele. Él tomó el papel. Lo guardó en una carpeta. Señora Pilar, debo preguntarle algo más. ¿Tiene dónde quedarse si esto se complica? Es mi casa, señor Velasco. Yo no me voy. Lo entiendo, pero a veces, cuando hay conflictos familiares, las cosas pueden ponerse tensas, incluso violentas. Mi hijo nunca me ha puesto la mano encima, hasta ahora, pero cuando la gente pierde dinero o privilegios, puede cambiar. Solo quiero que esté preparada. Sus palabras me calaron hondo.
no porque creyera que Héctor era capaz de agredirme físicamente, sino porque me di cuenta de que ya no sabía de lo que mi hijo era capaz, ya no lo conocía. Tengo amigas, dije finalmente. Si las cosas se complican, puedo irme unos días. Perfecto. Entonces, mañana, viernes, entregaré el aviso de desalojo. ¿Quiere que vaya yo, personalmente? ¿O prefiere que envíe a alguien? Prefiero que vaya usted. Muy bien, iré a las 11:00 de la mañana. Estarán en casa. Siempre están en casa. Salí de la oficina con una sensación extraña en el pecho. No era alivio, no era tristeza, era resolución. Como cortar una rama muerta de un árbol para que no infecte el resto. Caminé por la Gran Vía. Pasé por cafeterías, librerías, tiendas de ropa. La gente iba y venía, cada uno con sus propias vidas, sus propios problemas, y yo era solo una mujer más caminando por la ciudad, pero por dentro, algo había cambiado. Entré en una pequeña cafetería. Pedí un café con leche y un trozo de bizcocho casero. Me senté junto a la ventana. Observé la calle, los árboles, los edificios antiguos con sus fachadas coloridas, y pensé en Roberto, en cómo él habría manejado esta situación. Roberto era firme, pero justo, nunca cruel, nunca vengativo, pero tampoco se dejaría pisotear. A veces, el mayor amor que podemos dar es decir que no. Recordé sus palabras de la carta. Saqué mi móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Laura. Ninguna de Héctor. Ni una sola de mi propio hijo. No devolví las llamadas. Volví a casa a las 4:00 de la tarde. Cuando entré, Laura estaba en el salón viendo la televisión. Me miró con fastidio. ¿Dónde estabas? Te llamé 1000 veces. Tenía cosas que hacer. ¿Qué cosas? Mis cosas. Ella frunció el ceño. Estás muy rara, suegra. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Subí a mi dormitorio. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Mañana llegaría el señor Velasco con los papeles. Mañana, Héctor y Laura sabrían que tenían 30 días para irse. Mañana se darían cuenta de que la transferencia de 2,000 euros ya no llegaría. Mañana comenzaría el verdadero conflicto. Esa noche, durante la cena, actué como siempre. Preparé croquetas caseras, pimientos de Padrón y un buen plato de jamón ibérico. Serví los platos. Me senté a la mesa. Héctor habló de un nuevo proyecto, una idea de negocio que tenía. Necesitaba inversión, necesitaba dinero. Mamá, he estado pensando, si vendemos esta casa y compramos algo más pequeño, la diferencia la podríamos usar para invertir. Podría montar un negocio, algo que por fin funcione. Laura asintió con entusiasmo. Sí, suegra. Hay pisos súper bonitos en la Castellana, más modernos, más prácticos. Esta casa es demasiado grande para usted, sola, de todas formas. Para mí sola, como si ellos no vivieran aquí. Ya veremos. Dije simplemente. Ya veremos. Laura me miró extrañada. ¿Qué hay que ver? Héctor tiene razón. Esta casa es demasiado, y usted no la necesita. Tomé un sorbo de agua, los miré a los dos. Migio. La mujer que había elegido, y no sentí nada, ni amor ni odio. Solo distancia. Lo hablaremos mañana, dije. Y en mi mente, añadí. Mañana sabréis que nada de esto os pertenece, ni la casa, ni mi dinero, ni yo. Me fui a dormir temprano. Por primera vez en días, dormí profundamente, sin pesadillas, sin lágrimas, porque sabía que lo que venía era inevitable y estaba lista. ¿Alguna vez tuviste que poner un límite tan enorme que te doliera el alma? Cuéntamelo. Necesito saber que no estoy loca por hacer esto. El viernes amaneció con un cielo despejado. No sé si era el cielo, que tenía ese tono dorado que solo se ve en octubre, o si era yo la que había cambiado. Pero algo en el aire se sentía diferente, como antes de una tormenta, cuando todo está demasiado quieto y sabes que algo grande se acerca. Me levanté a las 6:30 de la mañana. Me di un baño largo. Dejé que el agua caliente cayera sobre mi espalda mientras pensaba en todo lo que estaba a punto de suceder. Me vestí con cuidado otra vez, pantalón de lino beige, blusa de algodón blanca,
zapatos cómodos. Quería verme serena, en control. Bajé y preparé café, solo para mí. Ya no me sentía obligada a cocinar para ellos, ya no me sentía obligada a nada. Me senté en el comedor frente a la ventana que daba al jardín trasero. Las bugambillas rojas se balanceaban con la brisa, el limonero tenía frutos nuevos, pequeños, verdes, prometedores. Ese árbol había sobrevivido a sequías, a heladas, a plagas, y seguía dando fruto cada año. Yo también sobreviviría a esto. A las 9:00 de la mañana. Laura bajó. Llevaba una bata de satén color melocotón, el pelo recogido en un moño desordenado, el rímel corrido bajo los ojos. Buenos días, suegra, está el desayuno. No hice nada. Ella resopló. Ay, ¿qué te pasa ahora? ¿Estás enfadada o algo? No estoy enfadada. Entonces, ¿por qué actúas tan raro? Llevas días súper extraña. Sigue siendo por lo del pelo. Supéralo ya. Pilar, solo era pelo, solo pelo. Esa frase otra vez. No respondí. Bebí mi café en silencio. Ella se sirvió cereales directamente de la caja, sin tazón, de pie frente a la nevera, como si esta fuera su casa. Como si yo no existiera. Héctor apareció a las 10:00. Estaba en chándal y camiseta, el pelo revuelto, olía a colonia cara, la que yo le compraba cada mes. Buenos días, dijo, bostezando. Mamá, ¿puedes hacerme unos huevos? Hoy no. Hijo, tengo una visita. Una visita. ¿Quién viene? El señor Velasco. Héctor frunció el ceño. El abogado de papá. ¿Para qué? Asuntos legales. ¿Qué asuntos legales? Ya lo sabrás cuando llegue. Laura dejó de masticar. Me miró con sospecha. Asuntos legales. ¿De qué hablas? Pilar, ya lo descubrirás dentro de un rato. Me levanté de la mesa. Subí a mi dormitorio. Necesitaba estar sola unos minutos antes de que llegara el abogado. Necesitaba prepararme mentalmente para lo que venía. Me senté al borde de mi cama, miré a mi alrededor. Esta habitación había sido mi refugio durante 30 años. Aquí había dormido con Roberto. Aquí había llorado su muerte. Aquí había soñado. Aquí me habían cortado mientras dormía. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo invisible en mi propia casa. A las 11:00 en punto, sonó el timbre. Bajé las escaleras despacio. Héctor y Laura estaban ahora en el salón, mirándome curiosos, preocupados. Abrí la puerta. El señor Velasco estaba allí, con su traje gris, su maletín de cuero y su expresión seria. Buenos días, señora Pilar. Buenos días, señor Velasco, pase. Él entró. Héctor se levantó, le extendió la mano. Señor Velasco, qué gusto verle. ¿Cómo está? Bien, Héctor, gracias. ¿Qué le trae por aquí? El abogado me miró, asentí. Vengo a entregar unos documentos. ¿Podemos sentarnos? Claro, claro, dijo Héctor, confuso. Nos sentamos todos en el salón. Yo en el sillón individual. Héctor y Laura en el sofá grande. El abogado en el otro sillón. Con su maletín sobre el regazo, sacó 2 sobres, uno para Héctor, otro para Laura. Estos son para ustedes, dijo con voz firme pero amable. Son documentos oficiales. Les recomiendo que los lean con atención. Héctor tomó el sobre, lo abrió despacio, sacó los papeles, empezó a leer, y yo vi cómo su cara cambiaba, cómo pasaba de la confusión a la sorpresa, de la sorpresa al shock, del shock a la incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Una orden de desalojo. Laura le arrebató el papel de las manos, leyó rápido, sus ojos se abrieron. Nos estás echando de tu casa. No es vuestra casa, dije con calma. Es la casa de mi madre. Y sí, dije, os estoy pidiendo que os vayáis. ¿Qué? Laura se puso de pie. Esto es una locura. No puedes hacernos esto. Somos familia. Familia. Repetí la palabra como si la estuviera probando por primera vez. Es familia cortar el pelo a alguien mientras duerme. Es familia llamarme la vieja. Es familia planear vender mi casa sin mi permiso. Laura palideció. ¿De qué hablas? Encontré la revista inmobiliaria bajo el sofá con tu letra. Con la venta de la casa de la vieja.
Perfectamente asequible. ¿Te suena? Abrió la boca, la cerró, no dijo nada. Héctor seguía sentado con el papel en las manos, leyendo y releyendo como si no pudiera creer lo que decía. Mamá, mamá, esto no puede ser en serio. Somos tu familia. Yo soy tu hijo. Lo sé, Héctor, eres mi hijo, y por eso me duele tanto hacer esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Su voz se quebró. Si te molestó lo del pelo, Laura puede disculparse. Si dijo algo que te ofendió, lo arreglamos. Pero esto es demasiado. Demasiado. Me levanté. ¿Sabes qué es demasiado, Héctor? Demasiado es vivir en mi casa sin pagar alquiler. Demasiado es recibir 2,000 euros cada mes sin trabajar. Demasiado es tratarme como si fuera una sirvienta. Demasiado es planear vender mi casa a mis espaldas. Nunca planeamos vender nada, gritó Laura. Esa revista era solo una idea, una conversación. No es un delito. Tienes razón, no es un delito, pero sí es una falta de respeto mayúscula, una falta de respeto enorme. El señor Velasco se aclaró la garganta. Permítanme que les explique el proceso legal. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Pasado ese plazo, si no se han ido voluntariamente, procederemos al desalojo judicial. También debo informarles que la transferencia bancaria mensual de 2,000 euros ha sido cancelada a partir de hoy. Laura soltó una risa incrédula. ¿Cancelada? ¿También nos quitas el dinero, Pilar? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Nos estás dejando en la calle. Nadie os está dejando en la calle. Tenéis 30 días para buscar dónde vivir. Y Héctor tiene manos, puede trabajar. Pero, ¿y si no tiene trabajo?, chilló Laura. ¿Cómo vamos a pagar un alquiler sin dinero? Ese no es mi problema, dije, y cada palabra salió firme, clara. Sois adultos. Tenéis que aprender a manteneros solos. Héctor me miró como si yo fuera una extraña, como si no pudiera reconocer a la mujer que tenía enfrente. ¿Quién eres? ¿Quién eres?, preguntó con la voz ahogada. Mi madre no haría esto. Mi madre siempre nos apoyó. Siempre estuvo ahí. ¿Qué te pasó? Esa pregunta me cortó. Porque él tenía razón. Yo siempre había estado allí. Siempre, pero ellos nunca habían estado ahí para mí. ¿Qué me pasó? Repetí. Desperté. Abrí los ojos. Entendí que el amor no es sacrificarse hasta desaparecer, que el amor no es permitir que te pisoteen, que el amor, el verdadero amor, también tiene límites. Pero somos tu familia, insistió Héctor. Soy tu único hijo, y yo soy vuestra madre, pero eso no significa que debáis tratarme como si no importara, como si fuera un mueble viejo estorbando. Laura se cruzó de brazos. Esto es ridículo, Héctor. No nos vamos. Esta mujer está loca. Podemos luchar legalmente. Llevamos 2 años viviendo aquí. Tenemos derechos. El señor Velasco la miró con firmeza. Señora Laura, le sugiero que consulte con su propio abogado, pero le adelanto que no tiene caso. No hay contrato de alquiler. Ustedes no han pagado los servicios. Legalmente, son invitados, y la propietaria tiene todo el derecho de pedirles que se vayan. Laura lo fulminó con la mirada. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Odio, odio puro. Esto no va a quedar así, Pilar, te juro que te vas a arrepentir. Tal vez, dije, pero al menos podré arrepentirme en mi propia casa, en paz. Héctor dejó los papeles sobre la mesa de centro, se levantó, tenía los ojos rojos, no sé si de rabia o de tristeza. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí. No hay forma de que cambies de opinión. No, él asintió lentamente, como aceptando algo que no quería aceptar. Vale, entonces, supongo que no tengo nada más que decir. Subió las escaleras. Escuché cómo la puerta de su dormitorio se cerraba de golpe. Laura me señaló con un dedo. Vas a acabar sola, lo sabes, completamente sola, y nadie va a estar ahí cuando seas vieja y te enfermes. Nadie. Prefiero estar sola que mal acompañada, le respondí. Soltó una risa amarga. Agarró su bolso, dio un portazo al salir. El silencio que quedó era denso, pesado, pero también liberador. El señor Velasco se puso de pie.
Señora Pilar, ¿está usted bien? Asentí. Sí, estoy bien. Hizo lo correcto. Sé que no es fácil, pero hizo lo correcto. Gracias, señor Velasco. Si necesita algo, lo que sea, me llama. De acuerdo, de acuerdo. Lo acompañé a la puerta. Cuando se fue, la cerré despacio, le puse el pestillo, y allí, parada en la entrada de mi propia casa, me permití respirar. A respirar de verdad. No lloré, no sentí ganas de llorar. Sentí alivio, como quitarse un zapato que te ha estado apretando todo el día, como soltar un peso que habías estado cargando sin darte cuenta. Subí a mi dormitorio, me acosté en la cama, cerré los ojos y pensé en Roberto, en lo orgulloso que estaría de mí, en cómo me diría, bien hecho, mi amor, bien hecho. Aquella tarde, Héctor no salió de su habitación, Laura regresó al anochecer. Los escuché hablar fuerte, discutir, buscar soluciones que no existían. Yo me quedé en mi dormitorio, leyendo, bebiendo té de manzanilla, viendo el cielo teñirse de naranja y rosa por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mí. A las 9:00 de la noche, alguien llamó a la puerta de mi dormitorio. Mamá, era Héctor. Posho. Entró despacio, tenía los ojos hinchados, la cara pálida. ¿Podemos hablar? Claro. Se sentó en el sillón junto a la ventana. Yo seguía acostada en la cama, con el libro apoyado en el pecho. Mamá, yo no sabía que te sentías así. De verdad que no lo sabía. No sabías que me dolía que me cortaran el pelo sin mi permiso. Sí, bueno, eso. Pero pensé que se te pasaría rápido. Pensé que estabas exagerando. No estaba exagerando, Héctor. Ese pelo era importante para mí. Era mi conexión con tu padre. Era mi identidad. Y Laura lo cortó, como si yo no importara. Y tú la defendiste. Él bajó la mirada. Lo siento, de verdad que lo siento. ¿Lo sientes por lo que pasó o lo sientes porque ahora hay consecuencias? Él levantó la vista. Me miró fijamente. ¿Importa? Sí, Héctor, sí importa. Hubo un silencio largo e incómodo. Mamá, no tenemos a dónde ir, no tenemos ahorros. Yo no he podido encontrar trabajo. No sé qué vamos a hacer. Tenéis 30 días. Es tiempo suficiente para buscar un trabajo, para encontrar un sitio, para empezar de nuevo. Y si no podemos hacerlo, lo haréis. Eres inteligente. Eres capaz. Solo que nunca has tenido que intentarlo, porque yo siempre estuve allí para resolverlo todo. Y ahora no vas a estarlo. No. De la forma en que estaba antes. No. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Ya no me quieres? Esa pregunta me rompió el corazón. Te quiero, Héctor. Siempre te querré. ¿Eres mi hijo? Pero quererte no significa permitir que me falten el respeto. Quererte no significa anularme. Quererte no significa perderme a mí misma. Entonces, ¿qué significa? Significa dejarte crecer, dejarte caer y confiar en que puedes levantarte solo. Él se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No sé si puedo. Yo sé que sí. Se quedó sentado allí unos minutos más. Luego se puso de pie. Mamá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? De que recapacites. Lo pensé. De verdad lo pensé. Tal vez. Pero no ahora. Ahora necesito que te vayas. Necesito mi espacio. Necesito mi casa. Necesito mi vida de vuelta. Él asintió. Se fue sin decir nada más. Y yo me quedé allí, en mi dormitorio, sintiendo como algo dentro de mí se asentaba, como huesos rotos que por fin empiezan a soldarse. Afuera, la noche estaba llena de estrellas. El limonero se mecía con el viento. Las bugambillas rojas brillaban bajo la luz de la luna. Y yo, Pilar Ruiz, de 58 años, sentí que por fin estaba encontrando el camino de vuelta a mí. ¿Crees que fui demasiado dura? ¿O crees que hice lo correcto? Necesito saber lo que piensas. Déjame tu comentario. Los días siguientes fueron como vivir en una casa dividida, ellos en su mundo, yo en el mío. Compartíamos el mismo techo, pero respirábamos aire diferente. El sábado, Héctor y Laura se fueron temprano. Yo no pregunté. Aproveché para limpiar la casa, no porque tuviera que hacerlo,
sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas, necesitaba sentir que hacía algo productivo, mientras mi mente procesaba todo lo que había pasado. Mientras desempolvaba los muebles del salón, encontré más cosas. Un recibo de un restaurante caro en el barrio de Salamanca, 300 euros por una sola cena, una bolsa de una boutique de lujo en el centro, 500 euros en ropa, todo pagado con la tarjeta de crédito que les había dado para emergencias. Emergencias. Guardé los recibos en una caja, no para reclamarles, no para pelear, solo para recordarme a mí misma que había tomado la decisión correcta. Aquella tarde, mientras regaba las plantas del jardín, llegó mi amiga Rosalía. Rosalía y yo nos conocíamos desde hacía 20 años. Era profesora de instituto, viuda como yo, una mujer de 62 años con el pelo completamente blanco y una risa contagiosa. Le había contado por teléfono lo que estaba pasando, y ella, sin que yo se lo pidiera, se presentó con una bolsa de bollos y un termo de café. «Vengo a hacerte compañía», dijo simplemente. Nos sentamos en el jardín, bajo la sombra del limonero. El sol de la tarde hacía que todo brillara con una luz dorada. Las bugambillas rojas parecían más vivas que nunca. «¿Cómo estás?», preguntó Rosalía. «No lo sé. A veces siento que hice lo correcto. Otras veces, siento que soy la peor madre del mundo». «No eres la peor madre del mundo, Pilar. Eres una madre que por fin puso límites. Que por fin se dio cuenta de que ella también importa. Pero es mi hijo, Rosalía, mi único hijo, y tú eres su única madre. Pero eso no significa que debas sacrificarte hasta desaparecer». Tomé un sorbo de café. Estaba perfecto, con la cantidad exacta de azúcar. Rosalía siempre sabía cómo me gustaba. «¿Sabes qué es lo peor?», dije. «Que Héctor ni siquiera se ha disculpado de verdad. Vino a mi habitación ayer. Lloró, dijo que no sabía qué hacer, pero nunca dijo: «Mamá, perdóname. Me equivoqué, te fallé». Porque aún no lo entiende. Sigue pensando que la equivocada eres tú, que la injusta eres tú, y si tiene razón, y si la equivocada soy yo». Rosalía me tomó la mano. «Pilar, mírame. ¿Te parece bien que alguien te corte el pelo mientras duermes? No. ¿Te parece bien que planeen vender tu casa sin tu permiso? No. ¿Te parece bien que vivan de tu dinero sin trabajar y sin ni siquiera darte las gracias? No. Entonces no estás equivocada, estás poniendo límites. Y los límites duelen, sobre todo cuando nunca los pusiste antes». Ella tenía razón. Rosalía siempre tenía razón. Nos quedamos allí hasta que el sol empezó a caer, hasta que el cielo se pintó de naranja y morado, hasta que aparecieron las primeras estrellas. Cuando se fue, me sentí menos sola, menos loca, menos culpable. El domingo, Laura vino a buscarme. Yo estaba en la cocina preparando té de manzanilla cuando ella entró. Tenía el pelo suelto, estaba sin maquillar, con una expresión que no le había visto antes, algo parecido a la vulnerabilidad. «Suegra, necesito hablar contigo. Dime». Se sentó en la mesa. Jugaba con sus uñas perfectamente cuidadas, con un diseño francés y purpurina, seguro que hechas en un salón caro. Yo sé que las cosas no han estado bien entre nosotras. No, no han estado bien. Y quiero que sepas que, bueno, que entiendo por qué estás enfadada. No estoy enfadada, Laura, estoy decepcionada. Hay una diferencia. Ella bajó la mirada. Lo del pelo fue un error. Lo admito. No debía hacerlo. ¿Por qué lo hiciste? Hubo un silencio largo. Tan largo que pensé que no contestaría. ¿Por qué? Porque estaba celosa. Esa respuesta me tomó por sorpresa. ¿Celosa de qué? De mí, de cómo te quiere Héctor, de cómo habla siempre de ti, de cómo siempre te pone de ejemplo. Mi madre hizo esto, mi madre dijo aquello. Mi madre cocinaba mejor. Siempre tú. Y yo solo quería que él me viera a mí, que me valorara a mí, Laura. Yo nunca fui tu competencia. Nunca quise serlo. Lo sé, pero así me sentía, y cuando te vi con ese pelo largo, tan perfecto, tan cuidado, tan tuyo, quise quitártelo. Quise que sintieras lo que yo sentía, pequeña, insignificante. ¿Y ahora, cómo te sientes ahora? ¿Asustada?
No tenemos dinero. No tenemos a dónde ir. Héctor está desesperado. Llora por las noches. No duerme, no come. Y yo no sé qué hacer. Ambos pueden buscar trabajo. Estamos intentándolo, pero a Héctor no lo contratan en ningún sitio. Y yo nunca he trabajado en un empleo formal. Estudié diseño gráfico, pero nunca ejercí. Siempre dependí de mis padres, luego de Héctor, ahora de usted. Entonces es hora de que aprendas. Es hora de que ambos aprendáis. Ella levantó la vista. Tenía los ojos rojos. No hay forma de que nos perdones. ¿De que nos des otra oportunidad? Lo pensé. De verdad lo pensé. Tal vez algún día, pero no ahora. Ahora necesito que os vayáis. Necesito recuperar mi espacio, mi vida, mi dignidad. ¿Y si no podemos hacerlo? ¿Y si terminamos en la calle? No terminaréis en la calle. Tenéis familia, amigos, recursos. Solo tenéis que dejar de esperar que yo lo resuelva todo. Laura asintió despacio, se levantó, antes de irse, se detuvo en la puerta. Suegra Pilar, lo siento. De verdad que lo siento. Lo sé, y creo que era verdad. Creo que lo sentía. Pero a veces, las disculpas llegan demasiado tarde. Cuando el daño ya está hecho, cuando la confianza ya está rota. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Héctor y Laura empezaron a hacer las maletas lentamente, con resentimiento, con dolor. Yo los observaba de lejos. No ofrecí ayuda. No ofrecí consejos. Solo miraba. Una tarde, mientras empacaban cajas en su habitación, Héctor bajó al salón, donde yo estaba leyendo. Mamá, hemos encontrado un piso en Móstoles. Es pequeño, antiguo, pero es lo que podemos pagar. Me alegro de que hayáis encontrado algo. ¿Te alegras? Su voz tenía un tono amargo. ¿De verdad te alegras de vernos así? Luchando, sufriendo. No me alegro de verte sufrir, Héctor. Pero sí me alegro de verte luchar. Porque eso significa que estás creciendo. Que estás aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A odiar a mi propia madre. Esas palabras me cortaron como cuchillos. Si eso es lo que sientes, no puedo cambiarlo. Pero espero que algún día entiendas que lo que estoy haciendo no es por odio. Es por amor. Amor. Soltó una risa seca. Esto no se parece en nada al amor. Mamá. El amor verdadero no siempre es complacer. No es decir sí a todo. No es permitir que te pisoteen. El amor verdadero también es decir no. Es poner límites. Es enseñar con el ejemplo. Pues tu ejemplo me está destrozando. Se fue sin decir nada más. Y yo me quedé allí, con el libro abierto en las manos, sintiendo que las lágrimas, por fin, empezaban a caer. Lloré como no había llorado en días, porque dolía tanto. Dolía saber que mi hijo me veía como una villana. Dolía saber que tal vez nunca lo entendería. Dolía cargar con la culpa de una decisión que sabía que era correcta, pero que se sentía terrible. Rosalía tenía razón. Los límites duelen, sobre todo cuando nunca los pusiste antes. El miércoles de la semana siguiente, llegó un camión de mudanzas, pequeño, viejo, con dos hombres que cargaron las pocas cosas que tenían Héctor y Laura. Yo me quedé en mi dormitorio. No bajé a despedirme. No podía. Sabía que si veía a Héctor cargando sus cajas en el camión, si lo veía cerrando la puerta por última vez, me rompería, y no podía romperme. Aún no. Escuché voces, pasos, el sonido de las cajas arrastrándose, el motor del camión arrancando. Y luego, silencio. Bajé las escaleras despacio. La casa estaba vacía, completamente vacía. El dormitorio que habían ocupado durante 2 años estaba limpio. Las camas hechas, las ventanas abiertas, habían dejado una nota sobre la mesilla. La tomé con manos temblorosas. Era letra de Héctor. Mamá, no sé si alguna vez podré perdonarte por esto, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, te quiero, siempre te querré, eres mi madre, y eso nada lo va a cambiar. Espero que algún día entiendas el daño que nos hiciste. Espero que algún día te arrepientas. Pero también espero que algún día yo entienda por qué lo hiciste. Cuídate, Héctor. Doblé la nota. La guardé en el bolsillo de mi blusa.
Recorrí la casa, mi casa, ahora completamente mía otra vez. Salí al jardín trasero, las bugambillas rojas seguían allí, el limonero seguía dando frutos. El aire olía a tierra mojada porque había llovido a primera hora. Me senté en el banco de hierro que Roberto había instalado hacía años, el mismo banco donde nos sentábamos los domingos a tomar café, el mismo banco donde él me trenzaba el pelo, y allí, bajo la sombra del limonero, con el sol filtrándose entre las hojas, me permití que las lágrimas salieran. Lloré por todo, por el pelo que perdí, por el hijo que se fue, por la relación que se rompió, por la mujer en la que tuve que convertirme para sobrevivir. Pero también lloré de alivio, porque por fin estaba sola. Por fin tenía mi casa de vuelta, por fin podía respirar, sin sentir que caminaba sobre cáscaras de huevo. No sabía si había hecho lo correcto, no sabía si Héctor me perdonaría alguna vez. No sabía si yo me perdonaría alguna vez a mí misma. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Había recuperado mi dignidad, y eso valía todo el dolor del mundo. ¿Crees que una madre puede amar a su hijo y aún así dejarlo ir? Dímelo, porque yo sigo preguntándomelo. Las primeras semanas después de que se fueran, fueron las más duras. No porque extrañara el caos, no porque extrañara la tensión, sino porque la casa, mi casa, se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de ausencias. Me despertaba a las 6:00 de la mañana como siempre, pero ya no había a quien cocinar, ya no había a quien servir. No había voces en el salón, ni pasos en las escaleras, ni portazos, solo yo y mi silencio. Los primeros días lloré mucho. Lloré mientras preparaba café solo para mí. Lloré mientras regaba las plantas del jardín. Lloré mientras doblaba mi ropa limpia, consciente de que solo doblaba la mía, no la de nadie más. Rosalía vino a visitarme 3 veces por semana. Trajo comida, trajo compañía, trajo esa risa suya que llenaba los espacios vacíos. ¿Has sabido algo de Héctor?, me preguntaba siempre. No, nada. ¿Le has llamado tú? No. ¿Por qué no? Porque necesito darle espacio. Necesito que él procese esto a su manera. Necesito que él decida por sí mismo si quiere volver a hablarme. Rosalía asintió. No insistió. Solo me apretó la mano y me sirvió más té. Una tarde, mientras limpiaba el armario del dormitorio que había sido de Héctor, encontré cosas que habían dejado, una caja con fotografías antiguas. Héctor de bebé, Héctor en su primera comunión, Héctor en su graduación del instituto, Roberto sosteniéndolo cuando tenía 3 años. Me senté en el suelo, rodeada de recuerdos, y me pregunté, ¿en qué momento se torció todo? ¿En qué momento el niño que se reía en estas fotografías se convirtió en el hombre que me miraba con resentimiento? Tal vez fue gradual, tal vez fue culpa mía, tal vez lo mimé demasiado, tal vez le di todo, sin enseñarle a valorar nada, o tal vez las cosas son así. A veces, los hijos crecen, se van, y a veces, cuando vuelven, ya no son los mismos, y tú tampoco lo eres. Guardé las fotografías, las puse en una caja marcada con su nombre. Algún día se las daría, cuando él estuviera listo, cuando yo estuviera lista. Pero ese día no. Pasaron las semanas. Octubre se convirtió en noviembre. Las mañanas eran más frías. El limonero empezó a perder algunas hojas. Las bugambillas siguieron floreciendo, terces, hermosas, resilientes. Empecé a crear una nueva rutina. Me levantaba temprano, hacía yoga en el jardín mientras salía el sol. Preparaba desayunos solo para mí. Leía, pintaba acuarelas, algo que había abandonado hacía años. Visitaba museos. Iba a cafeterías sola y disfrutaba de mi propio silencio. Despacio, muy despacio, empecé a sentirme completa de nuevo, como si hubiera estado rota durante tanto tiempo, que ya no recordaba lo que era sentirse entera. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en el jardín, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé. Casi no contesto. Pero algo me hizo responder. Dígame. Señora Pilar Ruiz Fernández. Sí, soy yo. Buenos días. Le llamo del hospital de la ciudad.
Tenemos un paciente que la tiene a usted como contacto de emergencia. Héctor Ruiz Fernández. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Está bien. Sufrió un accidente de coche. Nada grave, pero tiene algunos golpes y una fractura en el brazo. Está estable. Está pidiendo que venga. Voy para allá. Voy ahora mismo. Colgué. Agarré mi bolso, mis llaves. Salí corriendo. El camino al hospital fue interminable. El tráfico de sábado por la mañana era denso. Mi mente no dejaba de crear escenarios. ¿Y si era más grave de lo que decían? ¿Y si estaba solo? ¿Y si necesitaba cirugía? Cuando llegué al hospital, corrí a urgencias. Di su nombre. Me llevaron a una sala de espera. Y allí, después de 20 minutos que parecieron horas, una enfermera me llamó. Puede pasar a la habitación 4. Entré despacio, y allí estaba él, Héctor, en una cama de hospital, con el brazo derecho escayolado, un gran hematoma en la frente, los ojos cerrados. Héctor, susurré. Él abrió los ojos, me vio y se puso a llorar. Mamá, corrí hacia él. Lo abracé con cuidado para no lastimarle el brazo. Y lloré con él. Lloré como no había llorado en semanas. Lloré de alivio, de miedo, de amor. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Perdóname, mamá. Perdóname por todo, por cómo te traté, por lo que te hice. Shh, no hablemos de eso ahora. Lo único que importa es que estás bien. Nos quedamos así, abrazados, llorando, sanando algo que se había roto. Después de un rato, me senté en la silla junto a su cama. Me contó lo que había pasado. Iba conduciendo hacia una entrevista de trabajo. Un coche se saltó un seda el paso. Lo golpeó por el lado del copiloto. No fue grave, pero el impacto fue fuerte. ¿Y Laura? Pregunté. Se fue. ¿Cómo que se fue? Hace 2 semanas. Me dejó. Dijo que no podía seguir viviendo así, sin dinero, en ese piso horrible, conmigo siendo un fracaso. Héctor, tienes razón. Mamá, soy un fracaso. No he podido conseguir trabajo. No he podido pagar el alquiler. Me quedé sin dinero, sin comida, sin nada. Porque no me llamaste, porque tenía orgullo, porque estaba enfadado, porque creía que podía solo. ¿Y ahora? Ahora sé que no puedo, no sin ayuda. Y lo único que quiero es pedirte perdón. Y si me das otra oportunidad, te juro que voy a cambiar. Voy a trabajar, voy a valorarte, voy a ser el hijo que te mereces. Lo miré, mi hijo, mi niño, tan roto, tan perdido, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Héctor, te quiero, siempre te querré, eres mi hijo, pero no quieres que vuelva a casa, lo entiendo, no es eso, o bueno, no exactamente, es que necesito que entiendas algo. Lo que pasó no fue solo culpa tuya, también fue culpa mía. Te di todo sin enseñarte a valorar nada, te resolví todo sin dejarte aprender, te protegí tanto que no te preparé para la vida. Mamá, déjame terminar. Ahora tienes una oportunidad de empezar de nuevo, de construir tu propia vida, y yo te voy a ayudar, pero no de la forma en que lo hice antes, no dándotelo todo, sino apoyándote para que lo consigas tú solo. ¿Qué significa eso? Significa que voy a pagar 3 meses de alquiler de un piso decente. No de lujo, uno decente. Y voy a darte dinero para comida por ese mismo tiempo. Pero solo 3 meses. Después, tendrás que mantenerte tú solo. Y si no puedo hacerlo, lo harás. Porque ahora sabes lo que es no tener nada. Ahora sabes lo que es luchar. Y eso te va a hacer más fuerte. Él me apretó la mano con su mano sana. Y podremos volver a hablar como antes. Mejor que antes, porque ahora vamos a ser honestos, ahora vamos a poner límites, ahora vamos a construir una relación de verdad, no basada en que yo dé y tú recibas, sino en que ambos nos respetemos. Te prometo que lo voy a intentar. No lo intentes. Hazlo. Me quedé con él hasta que le dieron el alta esa misma tarde. Lo llevé a su piso de Móstoles. Era pequeño, oscuro, frío, pero era suyo. Mañana buscaremos un piso mejor, le dije, y vamos a hacer un plan de verdad, con objetivos, con plazos, con responsabilidades. Gracias, mamá.
No me des las gracias todavía. Dámelas cuando hayas cobrado tu primera nómina, cuando puedas pagar tu propio alquiler, cuando puedas mirarme a los ojos y decirme, lo logré. Esa noche, de regreso a casa, conduje despacio, pensando, reflexionando, había recuperado a mi hijo, pero no de la forma en que lo había perdido. Lo había recuperado de una forma nueva, más sana, más real. Ya no era la madre que lo resolvía todo. Ya no era la madre que se sacrificaba hasta desaparecer. Ahora era la madre que guiaba, que acompañaba, que ponía límites, que amaba con inteligencia. Y eso era mejor que todo lo anterior. Cuando llegué a casa, el jardín estaba iluminado por la luna, las bugambillas brillaban, los limoneros se mecían con el viento. Me senté en el banco de hierro, el mismo donde Roberto me trenzaba el pelo, el mismo donde lloré el día que Héctor se fue. Y allí, bajo el cielo estrellado, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No era la paz del final, era la paz del principio, del renacimiento, de entender que a veces hay que soltar para agarrar mejor, que a veces hay que romper para reconstruir más fuerte. Saqué mi teléfono, abrí la galería, miré las fotografías de Héctor de niño, y luego miré las fotografías recientes, las pocas que teníamos juntos en los últimos años, y vi algo que no había visto antes. En las fotografías antiguas, yo sonreía de verdad, con los ojos, con el alma. En las fotografías recientes, sonreía con los labios, pero mis ojos estaban tristes, vacíos, perdidos. ¿En qué momento dejé de ser yo? ¿En qué momento permití que eso sucediera? No importaba, porque ahora estaba encontrando el camino de vuelta. Me levanté, entré en la casa, subí a mi dormitorio, y frente al espejo, vi a la mujer que me devolvía la mirada, pelo corto, arrugas más notorias, ojos cansados, pero claros. No era la misma mujer que había sido meses atrás. No era la misma que había dormido mientras le cortaban el pelo. No era la misma que se callaba por miedo a quedarse sola. Era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que había aprendido que el amor verdadero también tiene que incluir el amor propio. Sonreí a mi reflejo, y, por primera vez en mucho tiempo, fue una sonrisa real. Bien hecho, Pilar, me dije en voz alta, bien hecho. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sin miedo, porque sabía que lo peor había pasado y que lo mejor apenas estaba comenzando. ¿Alguna vez tuviste que perder algo para encontrarte a ti misma? Cuéntame tu historia, porque todas necesitamos saber que no estamos solas en este viaje. Pasaron 3 meses en los que mantuve mi palabra. Pagué el alquiler de Héctor, de un piso pequeño pero limpio en el barrio de Móstoles. Le di dinero para comida, para transporte, para lo básico. Pero nada más. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Héctor consiguió un trabajo. No era el trabajo de sus sueños. Era un puesto de auxiliar administrativo en una empresa de logística. El sueldo era modesto, el horario era largo, pero era un trabajo de verdad, con una nómina quincenal que llevaba su nombre. La primera vez que me llamó para contármelo, escuché algo en su voz que no había escuchado en años. Orgullo, orgullo genuino. Mamá, me han pagado, mi primera nómina. No es mucho, pero es mío. Me lo gané yo, estoy orgullosa de ti, hijo. Y mamá, quiero invitarte a comer. Algo sencillo. Una cafetería cerca de mi trabajo. Pero quiero invitarte yo. Con mi dinero. Aquella comida fue uno de los momentos más importantes de mi vida. No porque la comida fuera especial, era sopa de pollo con arroz en una cafetería de barrio, sino porque vi a mi hijo pagar la cuenta con su propio dinero, con dinero que él había ganado con su esfuerzo, y vi cómo sus ojos brillaban, como si hubiera conquistado el mundo. ¿Sabes qué es lo mejor?, me dijo mientras caminábamos de vuelta al metro, que ahora, cuando llego al piso cansado, con el cuerpo adolorido, me siento completo, como si por fin estuviera haciendo algo que vale la pena. Porque lo estás haciendo, Héctor. Estás construyendo tu propia vida. Sí, y mamá, quiero disculparme de nuevo, porque ahora entiendo lo que intentaste enseñarme,
que el dinero no es solo dinero, es esfuerzo, es tiempo, es sacrificio, y yo nunca lo valoré. Nunca valoré todo lo que hiciste por mí. Lo abracé, allí mismo, en medio de la calle, con gente caminando a nuestro alrededor. Te perdono, hijo, y me perdono a mí también, por no haberte enseñado esto antes. Empezamos a vernos cada semana. A veces él venía a casa. Yo le preparaba comida, y él se la llevaba en recipientes para la semana. Otras veces, yo iba a su piso, y me sorprendía ver cómo lo había transformado. Seguía siendo pequeño, pero estaba limpio, ordenado. Tenía plantas en la ventana, libros en un estante improvisado con cajas de madera. Estoy aprendiendo a vivir solo, me decía con una sonrisa. Estoy aprendiendo a cocinar, a limpiar, a pagar mis propias facturas. ¿Y qué se siente? Aterrador, pero también liberador. Una tarde de febrero, mientras tomábamos café en mi jardín, Héctor me contó algo. Mamá, ¿te acuerdas de Laura? Claro que me acordaba, pero no había preguntado por ella. No había querido abrir esa herida. Sí, me acuerdo. Me llamó hace unos días. Sí, ¿y qué quería? Quería volver. Dijo que se equivocó, que me extraña, que podemos intentarlo de nuevo. Sentí que algo se tensaba en mi pecho. ¿Y qué le dijiste? No, no, mamá. Le dije que no, porque me di cuenta de algo. Laura nunca me amó a mí. Amó lo que yo podía darle, el dinero, la comodidad, la casa grande. Y cuando todo eso se fue, ella se fue también. Me alegro de que lo hayas entendido. Sí. Y también me alegro de haberla conocido, porque me enseñó algo importante. Me enseñó que el amor verdadero no es estar con alguien cuando todo es fácil, es estar ahí cuando todo es difícil. Como tú, mamá, tú te quedaste. Aun cuando te hice daño, aun cuando te falté el respeto, tú te quedaste. Soy tu madre, siempre me quedaré. Lo sé. Y ahora, yo también me voy a quedar por ti. Cuando me necesites, cuando seas tú la que necesite apoyo, yo estaré ahí. Te lo prometo. Esa promesa valía más que cualquier disculpa. Pero la historia no termina ahí. Porque el karma tiene su propia manera de hacer justicia. Un día de marzo, mientras estaba en la tienda de comestibles, me encontré con una vecina, la señora Margarita, una mujer mayor que vivía 3 casas más abajo. Ay, Pilar, ¿te has enterado de lo de tu ex nuera Laura? No, no me he enterado de nada. ¿Qué pasó? Pues resulta que se fue a vivir con un señor mayor, un empresario, decían, rico, con casa en Las Rosas, y al principio todo bien, pero hace poco mi amiga, que conoce a la hermana de Laura, me contó que el señor resultó ser casado, y la esposa se enteró y lo echó, y a Laura la echó también. ¿Y dónde está ahora? Pues regresó a casa de sus padres, a una ciudad pequeña. Pero sus padres están muy enfadados con ella, porque dejó a su marido, a tu hijo, por un hombre casado, y ahora no tiene nada, ni casa, ni dinero, ni dignidad. No sentí alegría al escuchar eso. No sentí satisfacción. Sentí algo más complejo, una mezcla de tristeza y comprensión, porque Laura había tomado decisiones, malas decisiones, decisiones basadas en la codicia, la superficialidad, el interés. Y ahora estaba pagando las consecuencias. No porque yo la hubiera castigado, no porque yo hubiera hecho nada en su contra, sino porque la vida tiene su propia manera de equilibrar las cosas. Gracias por contármelo, señora Margarita. Dije simplemente. Esa noche, sentada en mi jardín, pensé en todo lo que había pasado, en cómo Laura, la que me había cortado el pelo para hacerme sentir pequeña, estaba ahora viviendo con sus padres sin autonomía, sin libertad, en cómo Héctor, el que había defendido a Laura y me había faltado al respeto, estaba ahora trabajando duro y valorando cada euro que ganaba, en cómo yo, la que había permitido tanto, la que se había anulado tanto, ahora tenía mi casa, mi paz, mi dignidad. No había venganza en eso, no había maldad, solo consecuencias naturales. Cuando le conté a Héctor lo que había pasado con Laura, esperaba que estuviera triste, que quisiera ayudarla, pero no fue así. Sinceramente, mamá, no me sorprende.
Laura siempre buscó el camino fácil. Siempre quiso que alguien más le resolviera la vida. Y cuando esa persona no pudo darle lo que quería, buscó a otra. Pero llegó a un punto en que no había nadie más, en que tuvo que enfrentarse a sí misma. Y no le gustó lo que vio. No sientes ganas de ayudarla. No. Suena cruel, pero no. Laura tiene que aprender, justo como yo tuve que aprender. Y si alguien le resuelve todo ahora, nunca lo entenderá. Mi hijo había crecido de verdad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Héctor consiguió un ascenso en su trabajo, pequeño, pero significativo. Empezó a ahorrar. Me contaba emocionado cada vez que lograba guardar un poco más. Mamá, ya ahorré lo suficiente para 2 meses de alquiler, 2 meses completos. Si algo pasa, si pierdo el trabajo, tengo un colchón. Me alegro mucho por ti, hijo. Y mamá, estoy pensando en volver a estudiar. Hay un máster online de administración. Es caro, pero puedo ir pagándolo poco a poco con mi sueldo. ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Pero no. Quiero hacerlo yo solo, porque si lo hago yo solo, va a significar más. Va a ser mío de verdad. Ese hijo, ese hombre trabajador, responsable, consciente. Ese era el hijo que siempre estuvo allí, esperando a ser descubierto, esperando a ser liberado de la cómoda prisión que yo misma le había construido. Y yo también estaba cambiando. Retomé mis clases de pintura. Conocí a otras mujeres en situaciones similares, mujeres que habían tenido que poner límites, que habían tenido que elegirse a sí mismas después de años de anulación. Una de ellas, Alicia, me dijo algo que nunca olvidaré. Pilar, ¿sabes la diferencia entre sacrificio y martirio? No. El sacrificio es dar algo con amor, sabiendo que es tu elección. El martirio es darlo todo esperando ser reconocida por ello, ser agradecida por ello, ser pagada por ello. Tú estabas siendo una mártir. Ahora estás aprendiendo a amar de verdad. Ella tenía razón. Durante años me había sacrificado, sí, pero esperando algo a cambio, esperando que Héctor me viera, me valorara, me pusiera en un pedestal, y cuando no lo hizo, me sentí traicionada. Ahora estaba aprendiendo a dar sin esperar, a amar incondicionalmente, pero también a amar con límites, porque el amor sin límites no es amor, es codependencia. Un sábado de abril, Héctor me invitó a su piso a cenar. Había cocinado él mismo, pasta con salsa de tomate casera. No estaba perfecta, estaba un poco salada, pero estaba hecha con amor, con esfuerzo, con orgullo. Mamá, hay algo que quiero darte. Sacó un sobre. Dentro había billetes, 100 euros. ¿Qué es esto? Es para ti. Sé que no es mucho, sé que tú me diste muchísimo más, pero es lo que puedo darte ahora. Y quiero dártelo, porque quiero que sepas que estoy aprendiendo, que estoy creciendo, que algún día podré pagarte todo lo que hiciste por mí. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Héctor, no tienes que pagarme nada. Sí, mamá. Sí tengo que pagarte la tranquilidad que te quité, el respeto que no te di, la dignidad que te pisé. Y esto. Levantó el sobre. Es solo el principio. Tomé el dinero. No porque lo necesitara, sino porque rechazarlo habría sido quitarle el regalo que él me estaba haciendo. El regalo de su crecimiento, de su cambio, de su amor renovado. Esa noche, de regreso a casa, pasé por la calle donde vivían antes Laura y Héctor. El edificio seguía allí, antiguo, desgastado, y pensé en cómo ella había elegido irse, en cómo había elegido el dinero antes que el amor, la comodidad antes que la lealtad, y ahora estaba sola, sin dinero, sin casa, sin dignidad, no porque yo la hubiera maldecido, no porque yo hubiera hecho nada en su contra, sino porque el universo tiene una forma muy particular de devolver lo que damos. Laura dio desprecio, dio traición, recibió traición, dio egoísmo, recibió soledad, y yo di límites, di respeto propio, di amor con inteligencia, y recibí de vuelta a mi hijo, no al hijo dependiente y resentido, sino a un hijo trabajador, agradecido, consciente. Recibí de vuelta mi casa,
no solo el espacio físico, sino el espacio emocional, la paz, la tranquilidad. Recibí de vuelta mi vida, mi identidad, mi dignidad, mi futuro, esa noche, sentada en mi jardín, con el limonero lleno de frutos maduros y las bugambillas más rojas que nunca. Pensé en Roberto, en lo orgulloso que estaría de mí, de cómo había encontrado la fuerza que siempre estuvo ahí, pero que yo había olvidado que tenía. Lo logré, mi amor, dije al viento, lo logré. Fue doloroso, fue terrible, pero lo logré, y valió la pena. El viento movió las hojas del limonero, y por un momento, solo por un momento, sentí como si Roberto estuviera allí, aprobando, sonriendo. Orgulloso, cerré los ojos, respiré hondo y supe, con absoluta certeza, que todo, absolutamente todo, había valido la pena, porque la justicia no siempre llega de la forma en que la esperamos, no siempre es dramática, no siempre es inmediata. A veces, la justicia es simplemente la vida enseñándote lo que necesitas aprender. A veces, es el karma devolviéndote exactamente lo que diste. Y a veces es el silencio después de la tormenta, la paz después del caos, la dignidad recuperada después de haberla perdido. Eso era suficiente, más que suficiente. Era perfecto. ¿Has visto cómo el karma hace su trabajo, sin que tú tengas que hacer nada? Cuéntame tu historia, porque a veces, todo lo que necesitamos es tiempo y confianza en que la vida sabe lo que hace. Ha pasado un año desde aquella tarde de domingo, en que desperté sin mi pelo. Un año desde que escuché esas palabras que me cambiaron para siempre. Así es como aprendes cuál es tu lugar. Hoy tengo 59 años. Mi pelo ha crecido un poco, no tan largo como antes. Ya no me llega a la cintura. Ahora apenas llega por debajo de los hombros. ¿Y sabes qué? Me gusta así. Es más fácil de cuidar, más práctico. Y cada vez que me veo al espejo, no pienso en lo que perdí, pienso en lo que gané. Gané claridad, gané fuerza, gané la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme. Estoy sentada en mi jardín esta mañana de domingo. El limonero está lleno de frutos. Las bugambillas rojas brillan con el sol de la mañana. El café está caliente en mi taza favorita, la que me regaló Roberto en nuestro 10 aniversario. Tiene una pequeña grieta en el borde, pero me niego a tirarla, porque las cosas rotas también pueden ser hermosas. Aún pueden ser útiles. Héctor viene hoy a comer. Viene todos los domingos, pero ya no vive conmigo. Ya no depende de mí. Ahora viene porque quiere, porque elige estar aquí. Y esa diferencia lo cambia todo. La semana pasada, me llamó emocionado. Mamá, me han dado otro ascenso. Ahora soy coordinador de área, con mejor sueldo, con todos los beneficios. Hijo, qué orgullo. De verdad, qué orgullo. Y mamá, encontré un piso más grande. Tiene 2 habitaciones, una para mí y otra que quiero usar como estudio para cuando termine el máster. ¿Ya te has matriculado? Sí. Empieza en agosto. Estoy nervioso, pero emocionado. Voy a hacerlo, mamá. Voy a terminar lo que empecé. Cada logro suyo me llena el corazón. No porque sean logros míos, sino porque son suyos, completamente suyos. Él se los ganó, él los construyó, él se los merece. Hace 3 meses, por el cumpleaños de Héctor, me dio una sorpresa. Vino a casa con un ramo de flores, rosas blancas, mis favoritas. Mamá, hay algo que quiero decirte. Algo que he querido decirte durante mucho tiempo, pero no encontraba las palabras. Nos sentamos aquí mismo, en este jardín, bajo este mismo limonero. Quiero darte las gracias, dijo, con la voz temblándole, por haberme dicho que no, por haber puesto límites, por haberme obligado a crecer. Sé que fue la decisión más dura de tu vida. Sé que sufriste, sé que dudaste. Pero fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí, Héctor. Déjame terminar. Durante mucho tiempo, te odié. Te vi como una villana, como una madre cruel que me abandonó cuando más la necesitaba. Pero ahora entiendo. Ahora entiendo que no me abandonaste. Me liberaste. Me liberaste de la prisión que yo mismo me había construido, la prisión de la comodidad, de la dependencia,
del victimismo. Las lágrimas corrían por mi cara, por la suya también. Y quiero que sepas que te admiro, que eres la mujer más valiente que conozco, porque es muy fácil darlo todo, es muy fácil sacrificarse sin límites, pero es muy difícil decir que no cuando se ama tanto, es muy difícil soltar cuando se tiene tanto miedo a perder. Lo abracé. Lloré en su hombro como no había llorado en meses. Te quiero, hijo. Y yo a ti, mamá. Siempre te querré. Y yo a ti, mamá. Más de lo que puedo expresar. Ese día entendí algo fundamental. Entendí que el amor verdadero no es darlo todo, es dar lo necesario, es saber cuándo sostener y cuándo soltar, cuándo abrazar y cuándo hacerse a un lado. Rosalía todavía me visita. Ahora ya no viene solo a consolarme, viene a celebrar conmigo, a reír conmigo, a planear viajes conmigo, Pilar. Deberíamos irnos a la costa de Huelva, tú y yo, una semana entera, comer buen marisco, visitar los pueblos antiguos, caminar por la playa. ¿Sabes qué? Sí, vamos, hagámoslo. Y lo hicimos. Fuimos a Huelva en marzo, y fue maravilloso, liberador. Me di cuenta de que mi vida no se había acabado en ser madre, de que había mucho más, mucho por descubrir, mucho por vivir. En ese viaje, conocí a otras mujeres, mujeres de mi edad, algunas viudas, otras divorciadas, otras solteras que simplemente habían decidido vivir solas, y todas teníamos algo en común. Todas habíamos llegado a un punto de nuestra vida en el que tuvimos que elegir entre seguir siendo lo que los demás esperaban o convertirnos en quienes realmente éramos. Una de ellas, Teresa, me contó su historia. Su marido le había sido infiel durante 20 años, y ella lo sabía, pero se quedaba por los hijos, por el qué dirán, por miedo, hasta que un día, me contó mientras tomábamos cócteles en una terraza en Huelva. Me miré al espejo, y ya no me reconocía, y me pregunté, ¿vale la pena vivir una vida que no es tuya? Y la respuesta fue no. Rotundamente no. Se divorció a los 60 y ahora, a los 65, tiene un pequeño negocio de venta de artesanía local, vive sola y es feliz, profundamente feliz. No me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo, me dijo, porque antes no estaba lista, pero sí me arrepentiría de haberme quedado más, porque llegó un momento en que estaba lista, y no actuar habría sido traicionarme a mí misma. Esas palabras resonaron en mí durante días, porque yo también estuve lista, y actué, y aunque fue doloroso, aunque hubo noches de duda y lágrimas, no me arrepiento. Hace 2 semanas, Carmen, mi estilista, me preguntó algo mientras me peinaba. Pilar, ¿alguna vez pensaste en dejártelo crecer de nuevo, como antes? Lo pensé. De verdad lo pensé. No, le respondí. Este pelo es mío. Es parte de quien soy ahora. Y me gusta quien soy ahora. Ella sonrió. Me alegra oírte decir eso, porque la primera vez que entraste, después de lo que pasó, vi a una mujer rota, y ahora veo a una mujer completa. Esa palabra, completa. Sí, así me siento, completa. No porque lo tenga todo, sino porque tengo lo esencial, me tengo a mí misma. Esta mañana, mientras preparo la comida para Héctor, pensé en Laura, no con rencor, no con tristeza, solo con neutralidad. Escuché hace poco, por boca de la señora Margarita, que Laura consiguió un trabajo en unos grandes almacenes, como dependienta. No es mucho, pero es algo, es un principio, y me alegro, de verdad que me alegro, porque nadie merece quedarse atrapado en sus errores para siempre. Todos merecemos una oportunidad de cambiar, de crecer, de aprender. Quizás algún día Laura entienda lo que yo entendí, que la vida no se trata de lo que puedes conseguir de los demás, se trata de lo que puedes construir por ti misma, y quizás algún día, cuando esté lista, cuando haya aprendido sus lecciones, pueda mirar atrás y estar agradecida, agradecida incluso por las caídas, porque las caídas nos enseñan a levantarnos. Suena el timbre. Es Héctor. Llega temprano, como siempre hace ahora, porque aprendió a valorar el tiempo, a no darlo por sentado. Abro la puerta, trae flores de nuevo, y una bolsa con bollos de una panadería artesanal. Hola, mamá. Huele delicioso. ¿Qué cocinaste? Cordero asado y patatas panaderas, el mejor del mundo. Entramos juntos.
Él pone la mesa mientras yo sirvo la comida. Y hay algo hermoso en esta sencillez, en esta nueva rutina, en esta relación reconstruida desde cimientos más fuertes. Durante la comida, él me cuenta de su trabajo, de sus compañeros, de sus planes a futuro. Y yo lo escucho, de verdad lo escucho, sin interrumpir, sin aconsejar si él no me lo pide, sin intentar resolverle sus problemas, porque ese ya no es mi papel. Mi papel ahora es acompañar, estar presente, celebrar sus logros y consolarlo en sus caídas, pero no vivir su vida por él. Mamá, dice de repente, hay algo que quiero preguntarte. Dime, ¿eres feliz? La pregunta me toma por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo, tal vez nunca. Sí, le respondo, y siento la verdad de esa palabra en todo mi cuerpo. Sí, soy feliz. Me alegro, de verdad que me alegro. Porque te lo mereces. Después de todo lo que diste, después de todo lo que aguantaste, te mereces ser feliz. Tú también, hijo, tú también mereces ser feliz. Lo soy. Mamá, por primera vez en mi vida, lo soy. Tengo trabajo, tengo mi propio sitio, tengo metas, tengo una relación honesta contigo, tengo mi vida, y eso es más de lo que jamás pensé que tendría. Después de comer, nos sentamos en el jardín, tomamos café, vemos cómo el sol empieza a caer, cómo el cielo se pinta de naranja y rosa. Mamá, hay algo más que quiero contarte. Sí, conocí a alguien, una mujer, se llama Andrea, es contable, trabajadora, independiente, y es diferente, muy diferente a Laura, completamente, sí, es diferente a Laura. No quiere que la mantenga, no quiere que le resuelva la vida. Solo quiere compañía, apoyo mutuo, construir algo juntos. Me alegro, Héctor, me alegro mucho. Quiero que la conozcas, pero aún no. Quiero asegurarme primero de que es real, de que no estoy cayendo en los mismos errores. Tómate tu tiempo, y cuando estés listo, la conoceré con gusto. Él se queda hasta el anochecer. Luego se despide, me abraza fuerte, como cuando era un niño. Gracias, mamá, por todo. Gracias a ti, hijo, por darme esta oportunidad, por permitirme volver a ser tu madre, pero de una forma mejor. Cuando se va, cierro la puerta despacio, recorro la casa, mi casa, silenciosa, tranquila, llena de mí. Y no me siento sola, no me siento vacía, me siento en paz. Subo a mi dormitorio, abro el cajón donde guardo las cosas importantes. Saco la carta que me dejó Roberto. La leo de nuevo, como he hecho tantas veces este año. A veces, el mayor amor que podemos dar es decir que no. Sonrío, porque al fin entiendo esas palabras con todo su peso, con toda su verdad. Guardo la carta, pero ahora saco otra cosa. Un cuaderno nuevo, vacío, esperando a ser llenado, y empiezo a escribir. Querida mujer que me lees, si mi historia llegó a ti, es probable que fuera porque necesitabas escucharla, porque probablemente tú también te anulaste, te sacrificaste hasta desaparecer, permitiste que te faltaran al respeto por miedo a quedarte sola. Quiero que sepas algo que me tomó 58 años aprender. Tu valor no depende de cuánto das, no depende de cuánto te sacrificas, no depende de cuánto aguantas. Tu valor existe simplemente porque existes, porque eres humana, porque mereces respeto, dignidad, amor, y el amor verdadero nunca te pide que desaparezcas. El amor verdadero te celebra, te respeta, te incluye. Si alguien en tu vida te hace sentir pequeña, insignificante, invisible, no es amor, es control, es abuso, es manipulación, y está bien decir que no, está bien poner límites, está bien elegirse a una misma. No serás mala madre por poner límites a tus hijos. Serás una madre sabia que les enseña que el respeto es mutuo. No serás mala esposa por exigir dignidad. Serás una mujer que conoce su valor. No serás mala hija por priorizar tu bienestar. Serás una mujer que entiende que no se puede dar desde el vacío. Y si tienes miedo, está bien. El miedo es parte del proceso, pero no permitas que el miedo te paralice. No permitas que el miedo te robe años de vida que jamás vas a recuperar. Porque al final, cuando mires atrás,
No te arrepentirás de las veces que te elegiste a ti misma, te arrepentirás de las veces que no lo hiciste. Esta es mi historia, mi verdad, mi lección. Y si sirve para que aunque sea una sola mujer abra los ojos, encuentre su fuerza, recupere su dignidad, habrá valido la pena. Cada lágrima, cada momento de duda, cada noche sin dormir, todo habrá valido la pena. Con amor, Pilar Ruiz Fernández. 59 años, viuda, madre, y por fin, yo misma. Cierro el cuaderno, lo dejo en mi mesita de noche. Mañana, seguiré escribiéndolo, seguiré contando mi historia, no para juzgar, no para dar lecciones desde un pedestal, sino para compartir, para acompañar, para que otras mujeres sepan que no están solas. Me acuesto en mi cama, apago la luz, cierro los ojos, y por primera vez en más de un año, no pienso en el pelo que perdí, no pienso en los días de dolor, no pienso en la confrontación ni en las lágrimas, pienso en el limonero que sigue dando frutos, en las bugambillas que florecen cada primavera, en el café de la mañana, en las visitas de Héctor, en los viajes con Rosalía, en las palabras de Roberto, en la mujer que veo en el espejo, y sonrío, porque aprendí cuál es mi lugar, pero no de la forma en que Laura quiso enseñarme. Aprendí que mi lugar no está debajo de nadie, no es ser invisible, no es ser conveniente. Mi lugar está aquí, en mi casa, en mi vida, en mi propia piel, y ese lugar es sagrado, es mío, y nadie, absolutamente nadie me lo volverá a quitar jamás. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y dale a la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que ames. A veces, una historia como esta puede cambiar un día entero. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.